Apartado 2. Empieza la aventura. El molino de mi abuelo y la caja misteriosa. Era un martes cualquiera, de esos en los que el sol me despierta lanzando sus rayos de luz a través de mi ventana. Roddy, el desayuno está servido. Baja a desayunar, que vas a llegar tarde a la escuela, me decía mi madre, una mañana más a través de la puerta de mi habitación. A regañadientes me vestí, bajé a desayunar y me fui destino a la escuela con Guille, mi hermano pequeño. El día pasó sin muchos sobresaltos. Algún concepto nuevo en matemáticas, un poco de dibujo, unos textos de historia y una vez más el recordatorio de que es el último año de estudios reglados y que hemos de tomar una decisión antes de que acabe la semana sobre nuestra profesión del futuro. Exactamente, debemos notificarlo antes del próximo viernes. ¿Cómo va a poder una persona con tan solo 16 años elegir a lo que quiere dedicarse toda una vida? Por mucho que me lo repitieran día tras día, me seguía pareciendo una idea de locos. Y claro, mientras tanto, la presión de los adultos para forzarnos a tomar una decisión seguía en aumento. Decían que éramos los jóvenes los que habíamos perdido la cabeza y que nos estábamos convirtiendo en una generación sin oficio ni beneficio. Que ya era hora de que empezáramos a hacer algo de provecho con nuestras vidas. Hasta ahí, nada fuera de lo común. Pero en la última clase llegó un regalo imprevisto. La maestra no había podido acudir por motivos personales. ¡Qué suerte!, pensé hacia mis adentros. Una hora extra para hacer lo que quisiera. Podía ir al molino a hablar con papá y de paso rebuscar entre sus inventos y los de mi abuelo. Mi padre y yo teníamos una conversación pendiente desde hace semanas, que no acabábamos de tener. Entre que él no para de trabajar y yo que he evitado toda ocasión, seguimos sin hablar claro. Quiero explicarle que tengo muchas dudas sobre si seguir con el negocio familiar, aunque esa conversación se ponga fea. ¿Por qué tengo que decidir esta semana sobre toda mi vida? Me parece muy injusto y poco inteligente. Espero, aunque no será sencillo, que papá entienda mi postura. Cogí la mochila y eché a correr en dirección a uno de los molinos que dirigía mi padre a las afueras del pueblo. «Jorge, ¿está mi padre? ¿Qué tal, Rodri? ¿Cuánto tiempo? No, esta mañana se fue al molino del este. Han surgido unos problemas con unos engranajes a primera hora. Siento que no hayas coincidido con él, pero si quieres te puedo llevar en mi carro a casa luego. Salgo en apenas media hora». «Genial. Muchas gracias, Jorge. Podemos aprovechar para ponernos al día, Rodri, por el camino y que me cuentes cómo va la escuela y qué decisión has tomado acerca de tu futuro. Porque ya has cumplido los 16, ¿verdad? Ya eres todo un adulto. El tiempo pasa volando». Sin dejarme hablar, siguió su discurso. «Sube si quieres hacer los deberes al despacho de tu padre. Pero ten cuidado porque en la sala de repuestos estamos de reformas. Vamos a instalar unas aspas más grandes y hemos tirado un par de paredes esta semana para adecuar el espacio a las dimensiones de las nuevas piezas. Ten cuidado, no vayas a caerte por algunos de los huecos». Qué pesados estaban todos con la decisión acerca de mi futuro. Cuanto más me preguntaban, mayor era mi enfado. Aunque la verdad es que estoy hecho un lío. Me quedan apenas 3 días y no tengo claro qué decisión tomar. Subí al despacho y me puse a hacer la tarea. A los pocos minutos ya no me apetecía hacer más deberes. ¿Por qué nos mandarían a hacer tantas cosas en casa? Cada vez tenía menos tiempo para jugar con mi hermano y mis amigos, para ir a pescar, fabricar casetas de pájaros o para mejorar mi cabaña del árbol. Era un rollo eso de crecer y ir haciéndose mayor. Hace años pensé que ser adulto sería más divertido, pero ahora empiezo a ver que no tiene tantas ventajas. De hecho, tiene pinta de que supone más obligaciones que derechos. Cogí la mochila y me dirigí a la parte superior del molino, desde donde se podía ver gran parte del valle. En esa zona me siento seguro y tranquilo, y cada vez que estoy ahí tengo la sensación de que todo se para por momentos. Es uno de mis lugares favoritos. Qué vistas más bonitas y qué momentos tan buenos había disfrutado en ese sitio. Recuerdo los veranos en que mi abuelo me subía a ver la puesta de sol. Habían pasado tantos años desde entonces. Desde muy pequeño la gente del pueblo siempre me había contado que mi abuelo tenía la habilidad especial para diseñar, construir y mantener este tipo de molinos. Había sido el primero en diseñar uno capaz de aprovechar la energía del agua y del viento a la vez. Al parecer, algo nunca visto antes. Ahora me toca a mí recoger el testigo que mi abuelo pasó a mi padre y a mi tío en su día, pero no estoy seguro de si quiero dedicar mi vida a esto. He aquí el gran dilema. Por un lado, siento que mi lugar está cerca de las personas, no en un mundo tan técnico y estandarizado. Además, necesito también aventuras y retos. La rutina acaba aburriéndome muchísimo. ¿Cómo voy a dedicar el resto de mi vida a una sola cosa? Pero por otro lado,
Tengo miedo a decepcionar a mis padres y a mis abuelos por no seguir con este negocio y tradición familiar. Son ya 2 generaciones, se han dejado la vida en ello y es el medio de subsistencia de toda la familia y de varias personas del pueblo. Esta decisión supone un gran peso para mí. ¿Cómo elegir entre mis sueños y la búsqueda de mi felicidad y el bienestar y lo que esperan de mí las personas que quiero? Al bajar, vi la puerta de la sala de repuestos entreabierta. Me encantaba esa sala. Años atrás había sido el despacho de mi abuelo, pero mi padre decidió transformarlo en almacén al quedarse sin espacio para los repuestos de algunos de los nuevos componentes. En ese lugar podías encontrar lo que pudieras imaginarte: engranajes, telas para las aspas del molino de viento, palas metálicas del molino de agua, cuerdas, poleas, recambios de los rodamientos, perfiles de madera. No era la primera vez que me iba de allí con algún regalito, y ese era un buen momento. Si estaban de reformas, seguro que podría llevarme algún premio para casa, así que entré. 2 paredes estaban ya desmontadas, y una tercera a medio de tirar. Justo ahí, al lado de esa tercera pared, había una caja de pequeños rodamientos de metal que se utilizaba en una parte del engranaje secundario. ¿Y eran tan buenos para mi tirachinas? Aunque en casa y en la escuela ya me habían dicho que me tenía que ir olvidando de esos juegos de niños. Pensé que no haría ningún daño a nadie si me llevaba un par de ellos conmigo. Al levantar la caja, una de las esferas se resbaló entre mis dedos y comenzó a rodar por la mesa hasta caer al suelo. Me agaché, me metí por debajo de la mesa y la localicé contra un trozo de pared desmontada. Pensaba que la había perdido. Menos mal que no se había caído por algún agujero. Me agaché y empecé a avanzar a gatas. Al llegar al final de la mesa, vi una luz que salía del suelo, sobre el que estaba posada la canica. ¡Qué raro! Ya estaba atardeciendo y ese rayo de luz era demasiado fuerte. Levanté un par de maderas y de repente vi lo que parecía ser una caja con un brillo especial. La luz parecía surgir del reflejo de uno de los últimos rayos del día que, al pasar por una especie de pequeño ventanal acristalado de la sala inferior, se reflejaban sobre la superficie de la caja emitiendo esos detalles luminosos. Justo en ese momento me acordé de las veces que mi abuelo me explicó el funcionamiento del molino y su estructura. Nieto, todo tiene grietas. Las estructuras, las máquinas, los troncos de los árboles y también las personas. Algunas ayudan a aliviar la tensión y juegan a tu favor. Otras son el inicio de algo más grave. Pero si solo ves las grietas por fuera y te centras en lo negativo, te estarás perdiendo grandes aprendizajes. Cuando aprendes a mirar de otra forma, descubres que la mayoría tiene una cualidad positiva también. Como mínimo, permiten que la luz se cuele a través de ellas, combatiendo la oscuridad interna que antes no eras capaz de discernir. Mi padre me decía que mi abuelo siempre veía el vaso medio lleno, que era demasiado optimista. Pero a mí me encantaba la forma de ver la vida, siempre sonriendo e intentando ayudar a los demás, aunque no entendiera algunas o muchas de las cosas que me contaba. Pero esto que acababa de pasar parecía ser eso, una grieta en el molino que permitió colarse a un haz de luz que me señaló la caja del tesoro. Esa era una grieta de las buenas. Mi mente se había ido por unos instantes al pasado, mientras mis manos abrazaban ese nuevo cofre encontrado. ¿Qué habría dentro? ¿Cuánto tiempo llevaría allí? Lo desempolvé y leí el grabado en la tapa. Te invito a que recuerdes siempre que un guardián de luz cuida de su luz. Un guardián de luz comparte su luz. Un guardián de luz inspira a otros a cuidar y compartir su luz. ¡Qué frases más raras! ¿Qué querrían decir? ¿Y quiénes eran esos guardianes de luz? Intenté abrirla, pero 3 cerraduras, una frontal y 2 laterales me lo impidieron. ¿Dónde estarían las llaves? Introduje la mano en el hueco donde había encontrado el cofre, pero ni rastro de ellas. Rodri, ¿dónde estás? Venga, baja, que se ha hecho tarde y nos tenemos que ir al pueblo. Seguro que tu madre te está esperando. Guardé la caja en mi mochila y bajé las escaleras. Mientras el carro avanzaba, giré la cabeza para despedirme del molino. Gracias por el regalo, susurré. El camino se hizo eterno. Jorge no hacía más que hacerme preguntas que no me interesaban nada, mientras yo no podía hacer otra cosa que preguntarme qué había dentro de la caja. Al llegar a la casa, la cena ya estaba preparada y mi madre esperándome. ¿Dónde estabas? Nos tenías preocupados. ¿Te has saltado las clases? No, mamá, la maestra no pudo venir a última hora y fui al molino del norte a buscar a papá, pero solo estaba Jorge, me acaba de dejar afuera. Me dijo que os saludara de su parte y va con un poco de prisa. Venga, vete a lavarte las manos y avisa a tu padre para que venga a cenar. Está en el despacho. Y no haga mucho ruido, que aquí ya está dormido.
Ya en la mesa estuvimos los tres hablando de nuestro día. No encontraba el momento adecuado para explicar a mi padre lo que pensaba sobre el seguir o no con el negocio familiar. En un momento de la conversación, en la que toda la atención estaba de nuevo en la decisión que tenía que tomar ese viernes, no me pude aguantar y pregunté: «Mamá, papá, tengo una pregunta. ¿Qué es un guardián de luz?» «¿Quién te ha hablado de eso?» Mi padre levantó la voz enfurecido. No entendía por qué papá se había enfadado de repente. En la escuela lo estaban hablando unos compañeros. Bueno, y pensé que vosotros podríais saberlo. Mi padre se puso de pie a la vez que decía: «¿No te parece que ya eres lo suficientemente mayor como para no preocuparte por esas habladurías, tonterías y cosas sin sentido? Lo que tienes que hacer es empezar a comportarte como un adulto. Ya tienes 16 años. A tu edad yo ya había estado trabajando 4 años. Olvídate de los cuentos de hadas y preocúpate por tomar una decisión correcta antes del viernes. Ahora voy a trabajar otro rato en el despacho. Gracias por la cena. Buenas noches». Se hizo el silencio. Miré a mi madre, pero ella tenía sus ojos fijos en el plato. Solo se escuchaba el entrechocar de los cubiertos y el ruido de las pisadas que mi padre hacía al subir escaleras arriba. Levanté de nuevo la mirada hacia mi madre, buscando una explicación a lo que había pasado, pero ella se adelantó. «Hijo, dime la verdad. ¿De dónde has sacado ese nombre?» «Hoy lo han hablado unos compañeros, en serio. Es la primera vez que lo escucho. No era mi intención molestaros. Pero, ¿por qué se ha enfadado papá?» «No se lo tengas en cuenta. Habrá tenido un mal día. Pero ya es hora de irse a dormir. Vamos a recoger la mesa y a prepararnos para ir a descansar». «Pero, mamá, ¿por qué no me lo cuentas? ¿Por qué papá se ha enfadado así?» «Es tan solo una historia de la que llevamos tiempo sin hablar. Tiene que ver con tu abuelo. Hace años, cuando tú tenías unos 7 años, se fue en busca de lo que él llamaba los maestros de luz y pasó un tiempo fuera de casa. A su vuelta, unas semanas después, volvió aún más cambiado. Muchos dijeron entonces que había perdido por completo la cabeza. Decidió dejar a tu padre y a tu tío el negocio de los molinos para retirarse a vivir más cerca del bosque, en la cima de una montaña de la comarca». «Ah, por eso hace tanto tiempo que no vemos a los abuelos, ¿verdad? Me acuerdo cuando el abuelo decidió mudarse». «Sí, tu padre nunca lo entendió. No le ha perdonado que pensara solo en él y se olvidara de su familia y el negocio. Desde entonces no habla de ello. Tu pregunta le habrá hecho recordar viejos fantasmas del pasado, pero lo dicho, es hora de irse a dormir». No entendía por qué no me quería contar nada más. ¿Qué habría hecho mi abuelo para enfadarse a mi padre? Si solo se había ido unos días de viaje, ¿no? ¿Se enfadó solo porque se fue un tiempo fuera del pueblo? ¿O porque decidió irse a vivir al bosque y a las montañas y transferirles el negocio familiar? Ahora entendía mejor por qué solo veíamos a los abuelos en ocasiones muy puntuales. A veces habíamos estado años enteros sin vernos. Mi padre estaba enfadado con él. Ideas y más ideas agitaban mi cabeza a la vez que rodaba de un lado para otro en la cama. Encendí la vela de la mesilla y cogí la caja guardada en mi mochila. Deseaba con todo mi corazón poder abrir esa caja misteriosa para ver qué contenía. Necesitaba entender mejor quiénes eran los guardianes de luz y qué le pasaba a mi padre con mi abuelo. Algo no cuadraba, y resolver eso me apetecía mucho más que pensar en mi futuro. Cogí la caja y comencé a repetir cientos de veces las frases grabadas en su exterior. ¿Qué significarían? Un guardián de luz cuida de su luz. Un guardián de luz comparte su luz. Un guardián de luz inspira a otros a cuidar y compartir su luz. Poco a poco se me empezaron a cerrar los ojos.